En la primera parte de la introducción decíamos que el catecismo está estructurado de la manera en que tradicionalmente se han estructurado otros catecismos católicos, y que son estas cuatro partes: teología dogmática, teología litúrgica, teología moral y teología mística. La teología dogmática corresponde a lo que creemos, la teología litúrgica a lo que celebramos, cómo celebramos, la teología moral a cómo vivimos y la teología mística a nuestra relación con Dios. De eso se va a tratar esta reflexioncita que vamos a hacer ahorita, porque ser católico es vivir estos cuatro aspectos y no solo uno, o solo tres, o solo dos: lo que creemos, cómo celebramos, cómo vivimos y nuestra relación con Dios. Estos cuatro elementos. Un error muy común es pensar en el catolicismo como una moral, o sea, un modo de vivir, o sea, teología moral. Lo es, o sea, ser católico también es esa moralidad, pero la moral, o sea, los mandamientos, no es todo el catolicismo. Los mandamientos son como la línea que delimita nuestro camino. Si te sales de la línea, te sales del camino. Nunca mejor expresado, porque Jesús es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y si nos salimos de la línea del límite que son los mandamientos, perdemos la gracia de Dios. Y es lo que conocemos como pecado mortal. Entonces, pues salirte de la línea ya sería, pues obviamente salirte del camino. Pero hay incluso quienes viven más de los mínimos. O sea, ya no solo viven los mínimos, que sería el no salirse de la raya. Quienes ya no viven preocupados por salirse o no del camino, o sea, por el pecado mortal, sino que incluso tienen un plan de vida, que procuran vivir con amor a Dios, ordenando su vida. Todo esto es teología moral. Por eso está de rojo como el letrero, mediante pequeñas prácticas puntuales de amor. Por ejemplo, rezar el rosario, asistir a misa además de domingo entre semana, visitas al Santísimo, lectura bíblica, lectura espiritual de libros católicos y libros de vidas de santos, hacer mortificaciones cada día para demostrar tu amor a Dios y fortalecer tu voluntad. Todas estas prácticas pequeñas, todo eso es vida moral, es parte importante de la vida moral del católico, y son prácticas útiles e importantes para el que quiera vivir con seriedad su vida de fe, pero no lo es todo. Quien no vive estas prácticas se está perdiendo de una parte importante del catolicismo, sí, pero quien vive solo esto tampoco está teniendo una vida de fe completa. No puede ser el único aspecto que se viva, pues se correría el peligro de acabar en un voluntarismo. Voluntarismo es llegar a creer que todo en la vida de fe depende del ejercicio de este tipo de acciones, que todo en la vida de fe depende de tener prácticas religiosas, que todo depende del dominio de nuestra voluntad, por eso es voluntarismo. Y en resumen, que todo depende de nuestro propio esfuerzo y no de la gracia y santidad de Dios. No es sano vivir así, de pura ascética se dice, recordando esas doctrinas filosóficas que predican purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la negación del propio querer. La ascética católica, y aquí la habríamos de poner de rojo, incluye, claro que sí, todas estas prácticas piadosas que son indispensables para la vida de fe en el día a día de todo católico serio, pero no lo son todo. Volvamos a los cuatro contenidos del catecismo: teología dogmática, teología litúrgica, teología moral y teología mística. Lo que creemos, cómo celebramos, cómo vivimos y nuestra relación con Dios. Para perseverar en el bien, o sea, el cómo vivimos, debemos tener muy claro en qué creemos, o sea, la teología dogmática. En la primera parte del catecismo haremos un bellísimo recorrido por todas las verdades de nuestra fe para revisar que nuestro corazón cree de verdad exactamente lo que la Iglesia cree. Tener claro lo que crees te ayudará a encontrar todas las formas de vivir tu fe, en cualquier circunstancia. Pero tampoco basta conocer todos los dogmas de la Iglesia para llevar una vida verdaderamente católica. De hecho, se puede saber mucho y no practicar nada.
Tampoco bastaría participar de la liturgia de la Santa Misa si no se lleva nada a la vida. Por ejemplo, ir a misa todos los domingos por tradición, pero no vivir nada el resto de la semana ni nada conforme a lo que un católico debe vivir y creer. Y aunque ya quedó claro con esto que no se debe separar los 4 contenidos de la fe del catecismo para llevar a una vida verdaderamente cristiana, quiero que terminemos la reflexión de hoy pensando en la teología mística, que es la parte que trata de nuestra relación con Dios. En la cultura popular, mística se usa solo para nombrar a fenómenos sobrenaturales o a personas que los padecen, visiones de Dios o de los santos, revelaciones particulares, locuciones divinas, estigmas, etc. Aunque estos fenómenos suceden aún hoy en día, justo los llamamos fenómenos porque no suceden a todos ni todo el tiempo. La mística católica abarca mucho más que eso, y el catecismo nos explicará en el contenido de la 4ª parte que todo ser humano está llamado a tener una relación personal con Dios, y esta relación inigualable entre Dios y tú es mística, aunque no tenga nada de fenómeno. Normalmente Dios utiliza los medios ordinarios para hablar con nosotros y nuestro medio ordinario para responderle es la oración. Y aquí oración lleva acento. Si a una persona le falta este 4º elemento de la relación con Dios, no tiene una verdadera religión, porque significa religión religar, volver a unir con Dios a la persona. Y entonces, pues, puro saber dogmas no te une a Dios. Puro vivir una moral no te une a Dios. Ni siquiera te une a Dios realmente participar en una liturgia si tú no haces una verdadera oración y no tienes una relación con Dios. Lo único que nos puede ligar con Dios, religar con Dios, es la oración. Entonces, queda claro que se necesita esta unión con Dios y se necesita entonces de la mística. Pero si alguien quisiera vivir solo de mística, sin cuidar los otros 3 contenidos del catecismo, los dogmas, la liturgia y la moral, correría el enorme peligro de hacerse ilusiones de estar hablando con Dios y de hacerse un Dios a su medida. Esto es un peligro muy, muy, muy común. Pues personas que dicen yo me relaciono solo con Dios y no necesito una iglesia, por ejemplo, es un tipo de persona así. Por esto cada principio es indispensable. Teología dogmática, teología litúrgica, teología moral y teología mística. Lo que creemos, cómo celebramos, cómo vivimos y nuestra relación con Dios. Entonces, esto valga como para terminar ahora sí la introducción al catecismo y ahora sí tienes tarea, leer el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica, que quedamos en que así se cita, porque en latín es Catechismum Ecclesiae Catholicam y entonces es CEC, y hay que leer del 1 al 25, los párrafos del 1 al 25, que sería el prólogo, que es la vida del hombre, conocer y amar a Dios, transmitir la fe, la catequesis, fin y destinatarios de este catecismo y la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. Cuando termines de leer esto, me dices para seguirle.